en algún momento, en algún momento hablamos ustedes y yo de derechos humanos en situación y derechos humanos de situación. Vean la diferencia que hay entre que yo pierda mi sexualidad en un accidente o que yo me cambie la sexualidad en una operación quirúrgica voluntaria y libremente. Veamos la diferencia en la que yo surja con un problema de la sexualidad que ocurre con niños con pene pero con una vagina, niñas con vagina y con pene. Aquí hay unas diferencias de una gran minoría en el mundo, que además los cirujanos ya saben resolver esos conflictos y sin embargo nos ha llevado a un problema de educación de transgéneros que ha llevado a que aquellos niños no fueron intervenidos en su momento, ya por problemas económicos, ya por problemas de cultura, ya por problemas de cualquier tipo, y por tanto entonces al final enfrentan un problema de doble sexo o lo que sea, que aclaro son una minoría. Nosotros tenemos que entender en el ser humano que nace por lo general varón y mujer, masculino, femenino, con la sexualidad masculina y la sexualidad femenina, a las diferencias. Cuando me han preguntado en un tema que yo no quiero saltar al género y menos a la ideología de género, porque lo que me ha interesado más es dar una respuesta jurídico desde los derechos humanos. Pero cuando me han preguntado sobre el tema de la sexualidad de los transgéneros o de la falta de sexualidad, en ese sentido, a mí me gusta mucho, en vez de exagerar los números, no ignoro que la ideología de género se está aferrada en el siglo XXI de aumentar los números en el problema de género. A ellos les gustaría ya no hablar de un 5% de personas, sino de un 10, ojalá que un 20 y ojalá llegaran al 50. Y como decía un día de estos un profesor bastante ignorante, que en una universidad había el 80% de personas con problemas eh, gays, decía él, ¿no? En ese sentido, y lógicamente son números a los cuales la ideología de género le interesa mucho. Ser una minoría entre millones y millones y millones, ser uno entre millones y millones y millones, nos pone en una situación muy compleja cuando queremos defender situaciones de género para renunciar a las situaciones de sexualidad. Es muy importante esta realidad. Y lógicamente entonces tenemos que entender la diferencia que hay entre los derechos humanos en situación, es decir, esas personas que nacen en una raza, que nacen en una pobreza, que nacen en un problema económico, que nacen en una familia violenta, que nacen en una pobreza de familia, que nacen en una pobreza cultural, y entonces ellos, sin que se lo hayan propuesto, van viviendo unos derechos humanos en situación de pobreza cultural, en situación eh, de violencia, etcétera, y los derechos humanos de situación, que es estos derechos humanos que vamos adquiriendo porque nos hemos puesto en esta situación, eh, digamos que voluntariamente. Pensemos nosotros en un chico que no estudia. Lógicamente, este chico que no estudia se ha puesto en una situación de incompetencia intelectual o educativa respecto a un chico que sí estudia. Igual un chico que lee, un chico que no lee. Un chico que hace deportes y por tanto tiene un cuerpo ágil y fuerte y recio y saludable a un chico que no hace deportes, que por el contrario toma demasiados alimentos, pan y demás, y que se va convirtiendo entre un atleta distinto a un gordo, no, que no se aguanta a sí mismo. Y eso es muy triste cuando vemos los grados de, de, de peso que se enfrentan ciertas civilizaciones. Y tenemos problemas de un chico que aprende idiomas, de un chico que no aprende idiomas y que va conquistando las culturas
hasta cualquier otra cultura europea o norteamericana y por tanto es un chico más competente que el otro. Y entonces, estas realidades en las que está la libertad humana, por eso para mí es muy importante partir de la libertad para entender los derechos humanos, nos coloca en una situación de derechos humanos en situación. Los chicos que están naciendo ahorita en Ucrania como consecuencia de la guerra son personas en situación, y los que están produciendo la guerra están produciendo derechos humanos de situación. Y los chicos que van pasando por las fronteras mexicanas para Estados Unidos eh, son chicos que se enfrentan en derechos humanos de situación, cuando en sus países, sea por pobreza, lo que sea, por falta de trabajo, eran chicos humanos con derechos humanos en situación. Esta realidad es muy importante y tiene sus explicaciones y posiblemente con sus conceptos. En concreto, yo considero que los derechos humanos en situación son bienes de la personalidad, como derechos de la personalidad que la doctrina ha clasificado en derechos en situación como aquel conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que son considerados unitariamente en función del estatus o de la situación social que ocupa el sujeto titular de el derecho, con la finalidad de su mejor reconocimiento y garantía, dado que van referidos a personas y grupos sociales que están en situación de mayor grado de indefensión o vulnerabilidad. La situación afecta el derecho humano. Por el contrario, los derechos humanos de situación son derechos que, en cuanto a derechos de la personalidad, son derechos en los que las personas nos colocamos o se colocan libre y voluntariamente en una situación discriminada. Pensemos un niño ignorante que no va a la escuela, que se escapa de la escuela, un niño que no pone atención en casa y por tanto no se educa con sus padres, un niño que no hace las cosas sino que se escapa en situación discriminada, y esa situación los coloca ante un derecho en situación, y consecuentemente ese derecho debe serle protegido no solo como derecho en sí, sino como libertad de optar por ese derecho. Y sin embargo, señores, perdón, pero si yo veo pornografía, me estoy poniendo en derechos de situación y por tanto posiblemente entre a la droga de la pornografía. Si yo me pongo a andar en la noche, posiblemente soy asaltado y me pongo eh, de situación, pero también la ignorancia es un derecho humano de situación. También el problema de la salud es un problema de derecho de situación, y los que fuman marihuana y los que consumen cocaína y los que trafican drogas son derechos humanos de situación. No le vamos a negar a nadie los derechos humanos, y sin embargo tenemos que reconocer que esos derechos no les fueron prohibidos por nadie, sino por ellos mismos. Derechos humanos en situación, miles de personas que se encuentran en una situación real discriminatoria de sus derechos, y derechos humanos de situación, una situación en la que nos colocamos libre y voluntariamente, que perjudica nuestros derechos humanos. ¿Deben ser protegidos ambos? Sí. ¿Deben no ser discriminados ambos? Sí. Sin embargo, las fórmulas para hacer respetar esos derechos es más complejo, porque en el primero tenemos que erradicar las situaciones, en el segundo tenemos que evitar que las personas se pongan en la situación en la que se convierte el derecho, la situación que convierte discriminatoriamente el derecho. Esperamos que vamos entendiendo estos conceptos y que los vayamos entendiendo también con la lectura o con el repaso de los mismos, para poder aclarar las diferencias entre los derechos humanos
en situación y los derechos humanos de situación. Muchas gracias.